genial estar juntos de nuevo. Por favor, acompáñenme en nuestras alabanzas en el día de hoy. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, es poderoso, el gran yo soy. No eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. No eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Cantemos la tierra temblante, la tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. No eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo Cantemos de nuevo, la tierra temblante. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo Amén, amén. Señor, te damos gracias en esta mañana y te adoramos. Gracias por ser el gran yo soy, de ser más de lo que necesitamos, Señor, suficiente para nosotros. Y en esta mañana te queremos adorar.
Tu amor es devoto, como el pacto entre los dos, como anillo de bodas, como votos de amor. Tu amor permanece por la tempestad, trae misericordia para cada despertar. Siempre he sido fiel, siempre lo serás, tú no cambiarás, y yo cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán.
por mis pecados decir la verdad. Cansados al mar no los quiere contar. El cielo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, a mi pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Qué bueno es nuestro Dios, que su gracia es mayor. Señor, en esta mañana te agradecemos por ser el gran yo soy, por ser todo lo que necesitamos, por ser también nuestro buen Padre, quien nos cuida, que tiene un plan para nuestras vidas. Y también te adoramos y te damos las gracias por tu gracia ser mayor que nuestros pecados. Que cada día tus misericordias son nuevos, Señor. Que cada día, cada momento que quizá no tomamos la decisión correcta y nos equivocamos, podemos venir a ti y pedir perdón. Y tu palabra nos dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo de perdonarnos. Gracias, Señor. Es un regalo tan grande, tan maravilloso. Y en esta mañana nuestros labios, nuestros corazones te adoran, Señor. Amén. Buenos días hermanos, hermanas, bienvenidos esta mañana a Calvary Chapel Roca de Gracia. Mi nombre es Alex Fuentes y tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes esta mañana. Hoy continuamos nuestro estudio a través del libro de Hechos.
Así que los invito a abran sus Biblias y allí en el capítulo 4. Y bueno, antes de comenzar, vamos entonces a abrir en una oración. Padre, gracias te damos por esta mañana, la cual tú nos regalas para escuchar de ti, para acercarnos más a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, precisamente en su nombre oramos esta mañana, sea este estudio guiado por tu Espíritu Santo, Señor, y sirva para pues nuestra enseñanza, para nuestra corrección, Señor, para nuestra guía, Señor, para que tú cumplas tus propósitos en cada uno de nosotros, Señor. Así que te pedimos que me llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú guiando cada palabra, Señor, que seas tú llevando directamente al corazón de cada uno de nosotros esas palabras que tú sabes son necesarias para nuestras vidas, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor. Sé glorificado en medio de nosotros, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, entonces continuamos con nuestro estudio en el capítulo 4 de Hechos. Y bueno, esto después de haber compartido la semana pasada esa fuente del milagro con la multitud, pues Pedro y Juan, quienes acaban entonces de ser partícipes de esta sanación de este cojo, pues son detenidos después de haber declarado qué fue lo que pasó allí, y son detenidos por quienes son detenidos, veíamos la semana pasada, por los sacerdotes, el capitán del templo y también un grupo de personas que eran los saduceos. Y estos saduceos, también habíamos hablado, pues no creían en la resurrección y estaban molestos precisamente porque Pedro y Juan estaban predicando a Jesús, en Jesús, la resurrección de los muertos. Y entonces pues ellos son detenidos durante el tiempo ya de la tarde y se está anocheciendo. Entonces al día siguiente entonces es que finalmente los sueltan, quedan encarcelados por una noche. Pero pues antes de esto vemos allí en la palabra, en el capítulo 4, que antes de que haya pasado esto, pues más de 5,000 personas creyeron en Jesucristo, pusieron su fe en Jesucristo a raíz del testimonio de este hombre cojo que ha sido levantado y ha podido caminar y ha sido liberado de su esclavitud física, pero también de su esclavitud espiritual. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es Gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Y pues así es, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a ir entonces al capítulo 4, vamos a continuar con el versículo 5 y dice de esta forma. Dice, al siguiente día se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Una pausa aquí y vamos a profundizar un poco. Entonces vimos que el día siguiente que han sido detenidos, pues había sido de noche y entonces no se podía tratar ese asunto en ese momento, y vemos inmediatamente comienza el trato injusto. ¿Por qué? Porque no habían cometido Pedro y Juan ningún crimen. No había ninguna violación de la ley y sin embargo quedan encarcelados durante una noche entera sin necesidad de causa. Entonces en la mañana los llevan ante, y vemos aquí los gobernantes, los ancianos, los maestros, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. No era un grupo cualquiera, no eran simplemente unos fariseos, unos escribas, no selectos por allí, no, era un gran grupo, era la crema de la crema de
el Sanedrín. Vamos a ver aquí los que era este grupo, el mismo grupo que había aprendido, que había arrestado, que había juzgado, que había condenado a Jesús y que lo habían entregado a Poncio Pilato. Era ese mismo grupo de personas. Era como la Corte Suprema de Justicia del pueblo judío. Y ante esta cantidad de personas de suprema importancia dentro del pueblo, pues puede que haya sido para Pedro y puede que haya sido para Juan una situación atemorizante, tal vez intimidante. De hecho, era el propósito precisamente de este grupo de personas de atemorizarlos y de intimidarlos para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Ellos saben que se estaban enfrentando ante supuestamente unos sencillos pescadores que pues estaban ahí frente a estos altos gobernantes de la tierra. Y entonces los llaman y como dice aquí, a la presencia de todos estos. Y la pregunta tal vez que me surge aquí a mí, para cada uno de nosotros, para encajarnos en el momento es: ¿algún momento, alguna vez en sus vidas ustedes han comparecido ante un juez? Es algo intimidante, si lo es. En pantalla están viendo una imagen y esta imagen es más o menos lo que pasa cuando uno se enfrenta ante un juez y hay también allí un jurado y hay otras personas que están de testigos viendo qué es lo que está pasando y son personas que de una u otra forma tienen el poder a uno para o condenarlo o para eximirlo de algún delito, de algún crimen. Eso es atemorizante, eso es imponente. En pantalla también están viendo la posición de una Corte Suprema de Justicia precisamente y dónde están colocados, dónde están situados, de qué forma están sentados este juzgado, estos jueces. Y si lo ven, están en una parte, están elevados. Eso también es parte de la estrategia de intimidar a la persona que están cuestionando. El Sanedrín era exactamente igual. Y en pantalla están viendo precisamente también cómo era esa reunión de ese Sanedrín, del sumo sacerdote, su posición en el centro, la posición más alta. De allí hacia los extremos, los otros sacerdotes, y hacia más abajo, las personas de menor rango, no dejando de ser importantes. Hasta terminar, como dice aquí, con la familia de estos sacerdotes. Y en una forma en que están en semicírculo, de tal forma que se están viendo entre los unos a los otros y se están pasando pautas entre los unos a los otros. Ellos todos sentados cómodamente, posición elevada, intimidante. La persona cuestionada parada en el centro, sin posibilidad de sentarse, sin posibilidad de descansar, hasta que ellos terminen con lo que ellos tienen que hacer allá. Es una situación incómoda seguramente, intimidante, claro que sí. Y entonces la pregunta viene de este Sanedrín: ¿con qué poder? En el versículo 7, la segunda parte: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Refiriéndose al milagro, a la sanación de este cojo que llevaba allí al lado del portón toda su vida. ¿Con qué poder? ¿En nombre de quién? La pregunta que tal vez están queriendo ellos resolver aquí es, ¿será que bajo esta intimidación y trabajando de esta forma, Pedro y Juan se echarán hacia atrás y dirán: no, qué pena, aquí como que nosotros estamos en donde debemos de estar, no se preocupen, no volvemos a molestarlos, no volvemos aquí a causar ningún pleito? Pues se encuentran en una encrucijada. Y veamos cómo se desarrolla. En el versículo 8 dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, y eso es clave, Pedro,
lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues, versículo 10, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. ¡Wow! Y aquí vemos un giro al 180 grados ha cambiado esta situación completamente. Pensaban ellos, el Sanedrín, que iban a intimidar, que iban a atemorizar a Pedro y a Juan. Y ahora es Pedro el que se ha volcado y no está intimidado, y más bien va a intimidar, va a confrontar, va a atemorizar al Sanedrín, a los sacerdotes, a los ancianos y a la familia de todos ellos de esta forma. Y con lo que viene después. Primeramente, como les decía, lleno del Espíritu Santo. Y es increíble la diferencia, de nuevo, de Pedro cuando no era lleno del Espíritu Santo y ahora que es lleno del Espíritu Santo. Antes, el responder muy distinto por medio de su carne, sus sentimientos, sus emociones. Ahora, y otra cosa completamente distinto es con la llenura del Espíritu. Bajo la carne, inseguro de lo que dice, o tal vez en algunas ocasiones demasiado seguro para su propio bien, a Pedro. Tan mal que él mismo se convence de que está bien. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo, nos pasa exactamente lo mismo. Cuando obramos por medio de la carne, nosotros o somos inseguros de qué es lo que está pasando y entonces entramos temerosamente, no con la confianza. Se nota en la forma en que hablamos, se nota en la forma en que nuestro cuerpo comunica a los demás esa confianza. O del otro lado de la moneda, pero igual siendo parte de la carne, el que, súper confiado porque yo las tengo claras, yo tengo las respuestas. Y resulta que me convenzo a mí mismo que ese es el caso, pero termino no convenciendo a nadie más, solo a mí mismo. Y ahora, Pedro, aquí está, ante esta pregunta, dice, por injusticia, ¿qué tal si por la carne le hubiera dicho? Por injusticia, puede haber contestado en orgullo. ¿Se nos juzga? ¿Se nos está procesando por esto? Es injusto. Y de nuevo, sale la carne. Ahora, muy diferente lo que pasa en esta situación. Con el Espíritu, con la llenura del Espíritu, no hay ninguna aprensión aquí. No hay preocupación alguna, no hay temor ninguno, hay confianza más bien. Y él no está confiando, además de todo, en sus propias habilidades, sino en una fuente que es mucho más segura, en Jesucristo de Nazaret. Una fuente superior. Es como que el que tiene las evidencias, ¿cierto? Esas pruebas de ADN que no hay nada que vayan en contra de ellas. Mire, aquí las tengo. Aquí está la prueba. Con esa confianza, cuando uno ya sabe que tiene las pruebas necesarias, con esa misma confianza está hablando Pedro, porque no está obrando en su carne, sino que está obrando por medio de la llenura del Espíritu Santo. Pedro ha sido un hombre cambiado y por eso podía tener esa llenura del Espíritu Santo. Antes no llegaba a tener esa llenura. ¿Por qué? Porque había imperfección en amar lo bueno y en odiar lo malo. Aún no estaba dispuesto para odiar lo malo. De hecho, uno de los últimos actos antes de esta situación, antes de que Jesucristo haya resucitado, Jesucristo está siendo precisamente juzgado también por este mismo Sanedrín, y mientras esto está pasando, pregunta se le hace a Pedro: oiga, ¿usted no era uno de los que le seguía a él? Y Pedro en ese momento: no, yo no, nada que ver. Si bien Pedro quería hacer el bien, démosle el beneficio de la duda,
no estaba odiando hacer el mal porque estaba mintiendo, estaba defraudando a Jesús en ese momento. Pues nosotros también nos pasa esa situación y la llenura del Espíritu Santo no la podemos tener si es que nosotros no estamos no solo amándolo bien, lo que está bien, sino que no estamos odiando lo que está mal en nuestras vidas. Estamos comprometiéndonos en algunas áreas porque no estamos odiando ese mal. Y si ese es el caso, pues la llenura del Espíritu Santo no va a llegar a nosotros. Ahora, el primer punto para hoy es exactamente este. Los tres comienzan de la misma forma y es gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Primer punto, el hombre que odia lo malo experimenta cambios radicales. El hombre que odia lo malo experimenta cambios radicales. Ahora, dirán ustedes tal vez, pero ¿odiar acaso no es pecado? Bueno, en este caso es bueno porque Dios, ese es el carácter de Dios. Dios odia el mal. Dios odia la iniquidad del hombre. Dios odia la transgresión del hombre. Aquellas cosas que nosotros hacemos sin querer, pero también aquellas cosas que nosotros hacemos o sobre todo intencionalmente, esa maldad intencional. Así que nosotros debemos, si queremos experimentar estos cambios radicales, no solo amar hacer el bien, sino odiar el mal, resistirlo, huir de él, rechazarlo, no tener nada que ver con el mal. Y esto se ve en muchas formas en nuestras vidas, en las vidas de cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta entonces es, ¿de qué formas nuevas puedes caminar hacia amar lo bueno? Primera parte de la pregunta. Y la segunda parte, ¿y hacer y odiar lo malo? ¿De qué formas puedes entonces odiar lo malo también? Y bueno, continúa Pedro. Y lo que pasa aquí es que les cuestiona. Entonces ellos le hacen una pregunta a él y él como que hace una pregunta también hacia ellos. Y es como si estuviera diciendo, ¿estamos sometidos a juicio por el beneficio hecho a un hombre enfermo? ¿En serio? ¿A eso es a lo que estamos acá? Es decir, no es exactamente esto lo que les perpleja a ellos. Él está queriendo esclarecer esto. Yo sé que esto es lo que en realidad no les molesta a ustedes. Lo que sí tal vez los tiene molestos es que ustedes saben exactamente lo que está pasando acá. Y ustedes lo que pasa es que no quieren aceptar la realidad de lo que es lo que están pensando. Aún les es imposible aceptar la verdad que Jesús es quien Él dijo que Él es, el Hijo de Dios, el Dios vivo en ese momento cuando padeció ante ellos en ese juicio. Y habiendo resucitado Jesús, comprobó esta verdad y ahora ellos siguen negados a esto. Ellos sabían que ni Pedro ni Juan, en realidad para ellos, para el Sanedrín, Pedro y Juan unos tales cuales pescadores, no podían obrar de la forma que obraron por sí mismos ante este hombre cojo, sino que tenían que haberse acordado de que aquel Jesús que había estado ante ellos había hecho milagros, había realizado sanaciones como esas, había hecho otros milagros aún más fuertes, más poderosos, más inexplicables, como resucitado a Lázaro, por ejemplo, calmado los vientos, expulsado demonios, convertido agua en vino, haber sanado a personas de lepra, de ceguera y demás. Hasta resucitado a la hija de un oficial también. Y Pedro
básicamente diciéndoles, pues aunque no les guste, les voy a volver a decir la verdad. Y dice, sepan pues, es decir, pongan atención. Este hombre, apuntando al cojo, que ya no es cojo, está sano, sano. Y esta palabra sano, circulen, subrayen, significa también salvo. Es decir, de ahí es donde nosotros sacamos y podemos sacar esa frase coloquial, sano y salvo. Salí de allí sano y salvo. Pues este cojo salió de la puerta del portón sano y salvo, con bien físico y liberado espiritualmente. ¿Cómo? Gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Pedro utiliza las mismas palabras con las que también le habló al cojo. Las mismas palabras. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? El nombre de Jesucristo de Nazaret debe de ser dado a conocer, y lo está volviendo a recalcar Pedro aquí, a toda persona en Israel y en el mundo, en todo el mundo. Pedro tenía claro cuál era el llamado de Jesús para con ellos. Él se acordaba de las palabras no hacía mucho tiempo antes, Jesús habiendo resucitado y habiéndoseles aparecido a ellos. Allí lo estudiamos nosotros en Hechos capítulo 1 versículo 8. Y me serán testigos en Jerusalén, donde estaban en ese momento, en Judea, en toda esa región, en Samaria, afuera de esa región, y hasta los confines de la tierra, por todo el mundo. Y más aún, también recordando las palabras de Jesús allá en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, lo que nosotros le conocemos como la Gran Comisión. Y vayan y hagan discípulos de todo el mundo. Este es el propósito. Este es el propósito. Y Pedro lo estaba haciendo aquí. La declaración, este Mesías de Dios, nacido entre nosotros, murió, pero resucitó. Y utiliza Pedro precisamente este doble nombre para identificar a Jesús. Le llama Jesucristo, es decir, dando a conocer, apelando al conocimiento de ellos de la deidad de Dios, de Jesús como Dios, esa identidad divina. Pero también Jesucristo de Nazaret, apelando también a que él había sido 100% hombre, a su identidad humana. En 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 5 al 6, dice de la siguiente manera, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo. Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y ahora, más bien Pedro es el que los deja a ellos en una encrucijada y con una culpabilidad. Ellos no creían que era posible que Jesús muerto tuviese poder. Pero es que Jesús había sido crucificado y por eso lo dice, sí, Jesucristo murió, pero también resucitó. ¿O acaso se les olvidó, señores del Sanedrín, un pequeño detalle? ¿Se acuerdan aquella mañana la cual ustedes conocieron, supieron de que ya él no estaba en esa tumba? ¿No se acuerdan? Estaba fresco en la memoria de ellos. Veamos, hermanos, esta situación que pasó con estos mismos. En Mateo, capítulo 28, versículos 11 al 15 está este recuento. Y dice, de esta forma, dice,
Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como les habían instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Pedro está haciéndoles recordar de aquella mañana, de que ellos sabían que Jesús sí había resucitado y que ellos habían encubierto, que ellos habían sobornado para el encubrimiento de la verdad. Ahora, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, punto número 2, las malas intenciones son expuestas para salvación. Las malas intenciones son expuestas para salvación. Claro que sí. Pedro está declarando una verdad y está declarando el evangelio en este momento. Y su esperanza es que al hacer esto, al confrontar a esta muchedumbre, que algunos de ellos también reconocieran su error, se arrepintieran y fuesen salvos, depositando su fe en Jesucristo resucitado. Ahora, pregunta para todos nosotros: ¿en qué forma estamos siendo confrontados por Jesús en nuestras intenciones? Porque nosotros también tenemos malas intenciones. Pero si nosotros no nos estamos viendo confrontados, nos estamos más bien sintiendo cómodos en medio de estas malas intenciones. Y entre más tiempo perduremos sin este confrontamiento, pues mucho más a la deriva nos vamos, más nos alejamos, más tenemos de simpatía con nuestro pecado. Y de nuevo, entonces no estamos odiando el hacer el mal. Ahora que Pedro tiene entonces la completa atención del Sanedrín, ha dado vuelta completa a este juicio. Miremos qué pasa. Versículos 11 y 12. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Varias cosas claves aquí. La primera es la piedra que desecharon, la piedra angular rechazada. Y es una referencia que Pedro hace aquí a algo que ellos conocían muy bien, a la escritura en el Salmo 118, versículo 22. Y en sus Biblias pueden anotar, o para los que están tomando nota, lo pueden poner allí, Salmos 118, 22. Y Pedro entonces, es importante nosotros notemos, él basa estos mensajes, muchos de sus mensajes y de sus predicaciones los basa en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, porque hay una familiaridad con respecto a las Santas Escrituras. Estaba apelando a lo que el Sanedrín tenían como sagrado. Entonces, en esas sagradas Escrituras que ustedes conocen, hablaba de Jesucristo. Jesús, de hecho, había citado este salmo también, haciendo referencia a sí mismo. En Mateo capítulo 21, versículo 23, dice así, dice: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron, miren quién, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, estas mismas personas, y estaban allí.
Y entonces cuestionan su autoridad y él entonces enseña unas parábolas, y después de enseñar estas parábolas, en versículo 42 y 45, Jesús dice: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Es una pregunta. Sigue allí en el versículo 43: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes, es decir, a este grupo de personas Jesús les está diciendo, y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Entonces, de nuevo, Pedro está recordándoles, por si acaso se les olvida, también no solo lo que ustedes hicieron con respecto a encubrir la resurrección de Jesús, sino por si acaso se les olvida que también Jesús los confrontó con esta misma escritura y de una forma aún más fuerte de la que yo estoy haciéndolo en este momento. Porque Él les dijo a ustedes que ustedes lo estaban rechazando a Él y que por eso iban a haber unas consecuencias. Y por eso ustedes se pusieron mal con Él y terminaron arrestándolo. Jesús también había dicho un poco antes, en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús se había referido a Él mismo diciendo de que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es esa sección de la palabra en la cual Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, acierta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde: wow, Pedro, no has sido tú el que has tenido tu propia revelación, sino ha sido revelación de Dios. Y por eso yo digo que tú, Petros, piedrita, y tú eres esta persona que ha tenido esa revelación, y sobre esa revelación, esa Petra, esa roca, siendo yo, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Entonces Jesús es esa piedra viviente, Jesús es esa piedra principal, esa piedra angular, es el fundamento de nuestra fe. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro mismo lo cuenta de esta forma, hablando de Jesús como esa piedra viva que ha sido desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, les recuerda Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Sanedrín les dijo: ustedes como edificadores espirituales de la casa de Dios no escogieron a esa roca angular, a esa piedra angular, y más bien la rechazaron. Rechazaron la mejor y más importante pieza. En consecuencia, pues estos sanedristas pues no pueden esquivar el poder y el nombre de Jesucristo. Es imposible. No hay forma. No hay forma de esquivarlo. No pueden coger otro atajo. Solo hay un camino. La salvación se encuentra solamente en Jesús. Y por eso recalca Pedro que en ningún otro hay salvación. Hay una exclusividad aquí. Y esta exclusividad significa que no hay ni aditivos ni sustituyentes. De eso que nosotros cogemos un paquete de algo, una caja de algo que estamos comiendo y nos muestra de aditivos que tiene, colorantes, saborizantes o sustituyentes. En vez de azúcar, más bien entonces jarabe de maíz o alguna otra cosa distinta a lo original. Se asimila, pero no lo es.
Abran ustedes un paquetico o busquen ustedes en uno de estos paqueticos que les entregan si se compran un pollo broster por ahí en algún lado y les dan un sobrecito de, entre comillas, miel, que de miel no tiene nada que ver, es simplemente azúcar disfrazada de miel. Pues igualmente el hecho de que en ningún otro hay salvación excluye que le podamos poner aditivos a la obra de Jesús. No puede ser rebajada con nada como si fuera un ingrediente al que le agregamos agua para diluirlo un poco. No se le puede reemplazar por algo sintético o humano, alguna obra que nosotros podamos hacer. Para nada. Es solo la obra de Jesucristo por medio del cual nosotros podemos tener la salvación, ese rescate, esa conciliación, reconciliación con el Dios vivo. Ah, y no hay bajo el cielo otro nombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús lo hará. Ah, ese es el nombre de Jesús, el significado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el propósito en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando se está anunciando la venida de Jesús, es lo que dice precisamente. Ahora, salvará, de nuevo, salvar, sanar, la misma palabra con dos significados. Él sanará al pueblo, sin duda alguna, físicamente de los efectos del pecado. Es como si nunca hubieran pecado. Eso es lo que significa cuando nosotros somos salvados. La primera parte de la salvación es esa justificación. Estamos declarados justos, como si nunca hubiéramos pecado. Pero también los hace espiritualmente completos, restaurando en una verdadera relación con Dios el Padre. Y entonces, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, tercer punto para hoy, encontramos el único camino hacia Dios. Gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret encontramos el único camino hacia Dios. No tenemos que buscar más, ya tenemos la solución, no hay que seguir buscando. Es la única, es el único camino. Ahora, les decía, no hay aditivos, ¿sí? No es la fe en la iglesia la que nos salva. No es la fe en los milagros la que nos salva. No es la fe en la oración la que nos salva. No es la fe inclusive en el perdón de Dios el que nos salva. Es la obra de Jesucristo. Es el hecho de que Jesucristo tomó sobre sí mismo todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones, pasadas, presentes y futuras, y las clavó en la cruz, y clavándolas en la cruz, sufrió el castigo y pagó el precio que nosotros hemos debido de pagar. En ese momento dejó de participar de la Santa Trinidad, porque no podía estar junto con el resto de Dios, porque Dios es santo, y en ese momento Cristo no era santo porque estaba cargando con nuestras iniquidades, con nuestros pecados. Él es el único camino hacia Dios. No hay nada más que nosotros debamos de agregarle o sustituirle. Jesús dijo de sí mismo en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. La pregunta que quiero hacerte a ti hoy, esta mañana, es: ¿estás convencido de que Jesús es el único camino, la única verdad, la única fuente de vida? Pedro estaba convencido y por eso declara que no hay ningún otro nombre, como dice aquí en este versículo 12, en que debemos ser salvos, en que debamos ser salvos. Y importante esa palabra debamos, porque no está diciendo allí podamos, como si hubiera alguna habilidad en nosotros. No dice tampoco tenemos permiso a ser salvos, como si
hubiera incertidumbre al respecto. No, es una seguridad la que viene cuando nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret depositamos nuestra fe, sino que dice, debamos ser salvos. Es una necesidad establecida por Dios de acuerdo a su plan y a su decreto. Deber, esa palabra deber, el hombre está bajo una obligación moral de responder al llamado de creer en Jesucristo y así ser salvo. Termino esta mañana de nuevo haciendo esta última pregunta. ¿Estás convencido que Jesús es el único camino, la única verdad y la única fuente de vida? ¿Has estado buscando en diferentes formas a ese quien te creó y no lo has encontrado? O tal vez has estado tratando de llegar a Él, pero has puesto a otras cosas, a otras personas, a otras instituciones, a otras estrategias junto a Jesús. Hay muchos caminos para llegar al cielo, dicen coloquialmente por ahí. Pues eso es falso. Hoy vemos que solo hay un nombre. Y gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, si tú estás buscando esa reconciliación con Dios, y deberías, porque no hay lugar mejor para estar que estar en las manos de tu Creador, quien te ama, quien te quiere, quien quiere lo mejor para tu vida. Y si tú ya le conoces, pues de nuevo, no hay mejores manos que estar que en aquel que quiere sacar de nuestras vidas cualquier cosa que está como impureza, dañando la obra e impidiendo entonces a que nosotros podamos tener esa llenura de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, les invito a que meditemos sobre esto y cerremos entonces esta mañana con una oración. Acompáñenme. Padre amado, gracias te damos por esta tu palabra, Señor. Pero sobre todo, gracias por el nombre de Jesucristo de Nazaret, por ese Hijo de Dios, el Dios vivo, Jesús Dios. Gracias por haber dejado la perfección del cielo, haberte humillado tomando la forma de hombre para cumplir con el propósito que nosotros no podíamos cumplir por nuestra cuenta, y era de pagar el precio de nuestro pecado para rescatarnos y salvarnos de la condenación eterna. Y te pedimos perdón si en algún momento hemos querido sustituir o agregarle a tu obra. Te pedimos perdón también si en algún momento nosotros hemos estado rechazando el odiar el mal y hemos abrazado algunas cosas que son malas. Puede que sea, escojamos cualquier de los mandamientos, tal vez el de la mentira, el de defraudar a alguien o a algo de una u otra forma, y hemos estado cómodos operando en medio de estas iniquidades, Señor. Te pedimos, Señor, que nos traigas revelación a aquellas cosas que debemos desde hoy en día comenzar a odiar, si antes no las odiábamos. Y que nos des el poder y la fortaleza para dejar atrás estas cosas, Señor. Te necesitamos. Por nosotros mismos no podemos, porque queremos, al fin de cuentas, ser cambiados y ser transformados, y sabemos que solo lo podemos lograr por medio del nombre de Jesucristo de Nazaret. Y bueno, para cerrar, hermano, hermana, que tal vez tú hoy te haces la pregunta, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puedo conocer a ese Dios tan bondadoso?
Pues yo te digo que depositando tu fe en Jesucristo, así como también lo debían de haber hecho estos miembros del Sanedrín. Simplemente tú allí donde estás, háblale, arrodíllate, humíllate ante Dios. Él te exaltará, Él te va a levantar y te va a aceptar como su hijo. Para cerrar, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros, los teléfonos que ven en pantalla o también por medio de nuestras redes sociales. Sin más, les deseo un feliz domingo. Nos vemos ahorita en breve en nuestro Zoom y allí también estaremos compartiendo un tiempo en comunión todos juntos, celebrando la Santa Cena, recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo su resurrección. Bendiciones para todos. Acompáñame en esta canción antes de vernos en Zoom y tomar la Santa Cena juntos.